A continuación se dirige a ustedes el doctor Juan Guillermo Maldonado, médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Los Llanos, magíster en inmunología de la Universidad de Antioquia, doctor en ciencias de la Universidad de Rennes, docente adscrito a la Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias, coordinador del Grupo de Investigación Centauro, director de la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, par evaluador del CNA en Medicina Veterinaria. Actualmente es el director de la Escuela de Medicina Veterinaria. La ponencia se titula "Si tiene claro el compromiso con la ética en la experimentación, puede resolver el principal requisito para la publicación en revistas científicas". Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Quiero hacer algunas precisiones. En primer lugar, mi presencia aquí no obedece a ninguna experticia pues, en bioética ni en ética, dado pues, la calidad de los expositores que hemos tenido en el transcurso del día, sino que es más que todo una intención de mostrarles lo que son los aspectos éticos en la investigación en mi campo de acción desde la experiencia que tuve como director de la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias y asimismo algunas vivencias de lo que es la ética o las exigencias de los comités de ética vista desde mi perspectiva de docente con funciones de investigación. En segundo lugar, fui editor de la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias del 2006 al 2008 y fui director del Grupo de Investigación Centauro hasta cuando asumí la dirección de escuela, cuando pues ya por los deberes propios de la dirección ya me impedía, y además hay personal muy capacitado en nuestro grupo para llevar la dirección de nuestro grupo de investigación. Entonces queríamos como con este título hacer algo llamativo sobre el papel que nosotros tenemos como investigadores, que finaliza o avanza en la medida en que nosotros publicamos los resultados de nuestra investigación. Cuando yo llegué a la Universidad de Antioquia en el año 90 había pues algo que se decía en el ambiente, y era que en Antioquia se investigaba mucho y se hacía mucho pero no se publicaba, y eso fue lo que me tocó ver a mí en la Facultad de Medicina cuando fui estudiante de la maestría en inmunología y después en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de Ciencias Agrarias cuando llegué a trabajar con mis colegas de reproducción, unos colegas muy prestigiosos, de mucha trayectoria, pero con muy pocas publicaciones. Entonces voy a partir de varios preceptos. Primero, asumimos que el resultado final de todo proyecto de investigación y de toda investigación es publicar los resultados. Estos resultados van a servir para contrastar el conocimiento que se ha ganado en esa área específica, en ese tema específico. En este contexto, contrastación es en el sentido en que le da mora especialmente. Entonces hay varios aspectos que quiero resaltar que en algunas ocasiones olvidamos. Lo más importante es que si nosotros tuviéramos claro el compromiso con la ética en la investigación, no tendríamos muchas de las dificultades que solemos tener en la ejecución, en la elaboración, en el diseño de proyectos de investigación y, lo más grave, en la entrega final de un manuscrito que se va a enviar a publicación y que se tiene urgencia pues de publicar. Estos son los aspectos básicos que voy a tratar: el compromiso ético como principio fundamental, el respeto por los derechos de los sujetos de investigación, el marco jurídico para la experimentación científica, el diseño metodológico y sustento estadístico de un proyecto de investigación, la normatividad para la publicación científica, el compromiso del equipo editorial de una revista con la ética y algo ya más desde la práctica profesional, desde la experiencia, la salvaguarda de la ética en la práctica médica o, en este caso particular mío, desde la práctica veterinaria. El respeto por la vida y los derechos de todo sujeto que fuere objeto de experimentación debe ser un principio fundamental en todo investigador de trayectoria o en una persona que se esté formando en investigación. Entonces, una de las principales falencias que encontramos en todos nuestros programas de posgrado, que es donde estamos formando a los estudiantes, es que se perdió algo fundamental, que era la formación en epistemología. Son muy pocos los posgrados, por lo menos en nuestra área
en las ciencias veterinarias, en las ciencias biomédicas, en donde se da esta formación. Y así tenemos otras deficiencias. A manera de ejemplo, la formación que le estamos dando a investigación, o por lo menos la que yo recibí, no fue una investigación que yo considero que sería muy pertinente para todos los que nos formamos en el área o trabajamos en el área básica, clínica y epidemiológica, que sería la formación epidemiológica. En la maestría en inmunología me daban una formación en investigación muy precisa, muy limitada a ser capaz de afrontar la investigación básica. Pero a manera de ejemplo, nosotros estamos en este momento en evaluación, tenemos una propuesta de doctorado y maestría en ciencias veterinarias, y el enfoque de la formación de investigación que le vamos a dar a los estudiantes de maestría y doctorado es el enfoque epidemiológico, porque consideramos que desde la epidemiología se puede abordar perfectamente todo el reto intelectual que implica el diseño metodológico en estudios básicos, clínicos y epidemiológicos. Buscando en PubMed por palabras claves comité de ética, encontré esto, uno de los artículos más recientes que se han publicado en marzo de este año: protección de los sujetos humanos en la investigación médica desde el punto de vista histórico y del desarrollo de las regulaciones éticas. Es publicado en un journal japonés, pero estos autores básicamente tratan unos aspectos muy particulares en su ensayo, en el cual tuve solamente acceso al resumen porque no tenía libre acceso a la revista. En la investigación clínica, las consideraciones éticas sobre los sujetos de estudio deben ser más importantes que el valor científico y social mismo que puedan tener los resultados de la investigación. La obligación de los investigadores con la ética y su capacidad en la compensación de los sujetos de estudio debe ser incluida en la reglamentación de los comités de ética e investigación en humanos, y el papel del comité es primordial en la salvaguarda de la protección de los sujetos de estudio por parte de los investigadores. Entonces, escuchando la presentación de mi antecesora, a mí me da la impresión de que estos principios todavía no se tuvieran muy claros en la investigación en el campo social. Y no es que en el campo biomédico donde yo me mueva los tengamos muy claros, están muy bien definidos, pero a veces los pasamos por alto o nos olvidamos de ello dependiendo de ciertas conveniencias. Hay una situación que marca la pauta en la ética para la publicación científica, por lo menos en el campo biomédico, y es el famoso comité de Vancouver, que estableció las normas de Vancouver, lo que se denominó el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Ellos definieron desde el año 73 aproximadamente las normas básicas que se tienen que tener en cuenta en la publicación de artículos científicos en este campo. Hay una cantidad de revistas, ustedes pueden ingresar a la página web de este comité y encuentran más de 1000 revistas en diferentes partes del mundo y en todas las áreas del conocimiento que han acogido esos lineamientos que ellos proponen como parte de todo su proceso editorial y de publicación y para la publicación de artículos. Uno de los aspectos que ellos tratan son los requerimientos uniformes para el manejo de los manuscritos sometidos a los journals biomédicas, cómo escribir y editar para la publicación biomédica. Entonces, lo más particular es que son unas normas que están establecidas desde hace mucho tiempo, que básicamente lo que hacen es retomar los lineamientos para el caso humano de la Declaración de Helsinki y le hacen unas revisiones continuas. Respecto de las consideraciones éticas que ellos recomiendan para la publicación de resultados de investigación, incluyen algunos aspectos que son siempre muy controversiales y muy candentes en las publicaciones o en la autoría de un artículo científico, como son quiénes son autores y quiénes son los que contribuyen a manera de colaboradores, cuál es el papel del editor, cuál es el papel del par evaluador. Hay unas normas muy claras que ellos establecen de la relación entre el editor y su equipo editorial, entre el editor y el equipo de pares evaluadores, entre los pares evaluadores y el editor, lo que se debe y no se debe hacer entre pares evaluadores y los autores de los manuscritos, tratando de salvaguardar siempre algo que es muy importante en todo proceso de investigación científica, que es la evaluación por pares. Entonces, una gran mayoría de los
de las revistas que nosotros tenemos y en las cuales publicamos y las cuales consultamos tienen la garantía, que es lo que nos da a nosotros un alivio al pensar de que estamos trabajando con una información que tiene un estándar básico científico, es que ha sido sometida a evaluación por pares. Entonces, en estas normas se establecen pautas muy claras sobre lo que es la comunicación. Por ejemplo, yo como editor de la revista le enviaba a un profesor para que me evaluara un artículo y este profesor utilizó esa información para discutir ese caso que se estaba trabajando en el manuscrito con los estudiantes de su asignatura. Eso es una falta gravísima, porque uno como par evaluador, como evaluador de un proyecto, de un artículo, también tiene que guardar una serie de principios éticos que lo que le están garantizando al autor que envía el artículo a mi revista es que su información va a ser manejada con toda la confidencialidad, la claridad y la transparencia del caso, para garantizar que el aporte que él está haciendo a esa contrastación del conocimiento va a ser manejado pues de la mejor manera posible. Tiene aspectos muy claros sobre los conflictos de interés de todo tipo, en el sentido de la financiación que tenga ese proyecto de investigación con entidad, de la manera como esa entidad financiadora tiene o no tiene injerencia en estas investigaciones, en fin, la privacidad y la confidencialidad que se debe guardar con los datos de los pacientes en los diferentes tipos de estudios clínicos y epidemiológicos, en fin, unas normas que son muy claras. Y no solo eso, sino que la mayoría de las revistas en el campo humano que ahora están en sus diferentes áreas, tipo ginecología, inmunología, nefrología, medicina interna, en los top 10 de publicación y en los lugares de privilegio, tienen unas normas adicionales que complementan de manera estricta cada una de estas pautas básicas que dio el ICMJE en su momento. Y algo muy importante, que ellos establecen los lineamientos para la protección de los sujetos humanos y animales en la investigación. O sea que lo primero que uno tiene que tener claro, como lo decía al comienzo, como principio es, yo lo resumo en uno de los apartes de la poesía de León de Grave: todo vale nada si el resto vale menos. A mí me parece muy contundente esa poesía, ¿cierto? Si yo no respeto en lo mínimo esa forma de vida, esa otra persona, ese individuo, ese animal, no puedo esperar que me respeten a mí. Entonces, por eso es que me parece tan importante, y ese es el gran contexto que le he visto a esa frase de León de Grave: todo vale nada si el resto vale menos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es ese respeto hacia esas personas, hacia esos individuos, hacia esos animales con los cuales vamos a trabajar. Y será tan grave el asunto que hay una gran cantidad de información alrededor de este numeral que sustenta pues las actividades del comité. Hay otros aspectos, aquí apenas traje dos de los literales más grandes de 5 o 7 que ellos manejan en todas las normas. Aquí tenemos el de las características de publicación y editorial. Entonces, algunas recomendaciones que se dan a los journals. Entonces, yo como editor de una revista me acojo a los lineamientos del comité, y de inmediato lo primero que tengo que hacer es acoplar todas las indicaciones a los autores y toda la parte administrativa de la revista con base en todos estos lineamientos. Eso fue de hecho lo que nosotros hicimos en la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias cuando yo asumí la dirección de la revista. Obligación de publicar resultados negativos. Les aseguro que a muchos de ustedes, en la mayoría de los casos, les han rechazado artículos o manuscritos que llevan resultados negativos. No, es que eso no tiene importancia porque eso no dio nada. Y resulta que, recuerden que desde la perspectiva de la contrastación, todo conocimiento generado debe ser capaz de ser sometido a contrastación y debe superar o debe ser modificado por esa contrastación. Aspectos de las correcciones, lo que se debe tener en cuenta en la comunicación entre el editor, los evaluadores y el editor y los autores en el momento en que se están haciendo las correcciones, los derechos de copia, las publicaciones dobles, porque hay autores que nos pasa a nosotros en los congresos, en las revistas, envían un trabajo básico y sobre ese trabajo básico envían 4 resúmenes o 4 artículos diferentes, y resulta que con la unión de todos esos 4 hubieran hecho un artículo de gran impacto. O lo que uno ve es muchos artículos con el mismo título en donde han variado 1 o 2 palabras, a los sumo artículos publicados en diferentes revistas con en esencia la misma información. Esto es ya algo relacionado pues con cuando es un número
regular y cuándo un suplemento. Hay indicaciones precisas sobre la publicación electrónica, sobre el manejo de medio y algo muy importante, la obligación de registrar todos los ensayos clínicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran a Obstetrics and Gynecology o al British Journal of Obstetrics and Gynecology, en fin, a todas esas revistas de alto factor de impacto en cada una de sus áreas, tienes unas indicaciones muy específicas en torno a estos elementos. E incluyo, ellos dicen, lo primero que usted tiene que hacer en el momento en que diseña su estudio es contactar al asesor metodológico y al asesor estadístico que le va a ayudar a diseñar su estudio, el tamaño muestral, la población, el manejo de toda la información para que usted después no tenga problemas con todo ese caudal de información. Respecto entonces al respeto por los derechos de los sujetos de investigación, se establece que los autores deben indicar si los procedimientos fueron efectuados de conformidad con estándares de ética del respectivo comité sobre experimentación humana, tanto el institucional como el nacional. Por la experiencia que yo tengo trabajando en el grupo de reproducción con varios profesores de la Facultad de Medicina, esto es algo que se maneja de manera estricta en la Facultad de Medicina, en el Hospital General, en el Hospital San Vicente de Paúl, porque hemos enviado varios proyectos y hay mucha seriedad en ese sentido. Yo pienso que en este aspecto en Medellín pues llevamos mucha delantera. Y con la declaración de Helsinki, básicamente esa es la norma general con la revisión del 2008 y a esa norma se ajusta toda la normatividad nacional y todos los comités de ética. En cuanto a los animales, establecen que los autores deben indicar si los procedimientos fueron efectuados de conformidad con las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio. Pero ya nosotros en el campo veterinario no trabajamos con sujetos de experimentación de laboratorio, sino con animales, con especies que son objeto de investigación de diferentes trabajos en el área clínica, biomédica, en fin. Entonces tenemos que tener una legislación, una reglamentación adicional para poder trabajar con estos animales. Aquí repetí, qué pena. Entonces, hay algunos elementos, todo eso es muy bonito, como les digo, si uno como editor de una revista, si uno como investigador, lo primero que aprendiera cuando está estudiando la maestría o cuando es joven investigador es los requerimientos del Comité Internacional de Editores, no tendría problema el resto de su vida, porque ahí sabe uno si va a tener compromiso o no con la ética. Entonces eso es fundamental y de ahí en adelante parte todo, asumiendo que cuando yo ya envío a publicación es porque ya toda la parte de calidad, del diseño metodológico, de la pureza del experimento es suficiente para enviarlo a publicación. Eso no es objeto de este tema. Veamos entonces algunas fallas. Esta autora o este autor publica dos revisiones, parte 1 y parte 2, seminarios de ética, la complicidad de los médicos en el Holocausto, revisiones históricas y reflexiones sobre la emergencia de la medicina o el desempeño de la medicina en el siglo XXI. Entonces ella básicamente lo que hace es tomar algunos de los aspectos críticos que se llevaron a cabo por parte de la comunidad médica en la Alemania nazi y ella establece estos aspectos: degradación del profesionalismo, influencia de los poderes económicos y políticos de la época sobre el quehacer médico, el papel del investigador como vasallo de las políticas estatales, el conflicto inherente al cuidado de la salud poblacional versus la salud individual, el papel del médico en la eutanasia, el suicidio, la ejecución y la esterilización forzada, el papel del médico en la definición de caracteres humanos deseados en estas políticas que tendría Hitler en su momento de la raza aria, me imagino, el papel del médico en la selección diferencial de tratamientos y experimentos, su papel como investigador frente al paciente, su papel en el desarrollo de armas biológicas y en ciertas circunstancias la brutalidad del ejercicio médico. Todos estos defectos, digámoslo así, o fallas las detectó ella cuando hizo, o él, en realidad no sé si es un hombre masculino o femenino, pero las hizo cuando evaluó un análisis de todo lo que fue el compromiso de la comunidad médica o de cierto sector de la comunidad médica con las políticas y los lineamientos nazis con respecto al exterminio, a la pureza de la raza, en consonancia con algo de lo que decía mi contertulio anteriormente. Entonces, algunos comportamientos no profesionales, no los voy a leer, respecto de algunos elementos que deben ser típicos del profesionalismo y que se deben enfatizar en la investigación científica: suspensión o evitar el propio interés,
la competencia técnica, debemos ser capaces de hacer y estar capacitados para hacer lo que estamos haciendo. Si alguien me ayuda de pronto con este término accountability, no lo podría traducir bien, confidencialidad en las comunicaciones, justicia, humildad y evitar el abuso del poder. Muchos de nosotros como tutores, como investigadores, en mayor o en menor proporción, en algún momento hemos incurrido en alguno de estos aspectos. Y esto es algo muy importante que lo traigo no porque toda la comunidad médica se comporte de esta manera, en eso quiero ser muy claro, sino que en cuestiones de ética cualquier defecto podría ser un exceso. Entonces en ese contexto les voy a presentar esta información que hay acá. No tiene sentido que el 95% de los journals de las revistas sean muy exigentes en aspectos éticos y todavía queda un 5% de las revistas, de los comités que son muy laxos en la exigencia de esos aspectos éticos. Informe sobre el consentimiento informado y la ética, la aprobación del comité de ética en ensayos clínicos. Esto es publicado en el año 2002, estos dos autores. El objetivo era determinar si los autores, si los comités de ética habían mejorado su desempeño y las exigencias éticas antes y después de la declaratoria pues, de Helsinki. Entonces, ellos hicieron una comparación de estudios públicos publicados antes y después de 1997 en estos dos lapsos, antes y después, en estas 6 revistas de alto factor de impacto, Anales de Medicina Interna, British Medical Journal, el JAMA, The Lancet y New England Journal of Medicine. Utilizaron 6 artículos al azar por revista de ensayos clínicos por cada periodo pre o post y miraban cómo estaban las situaciones del comité de ética en estas publicaciones. Estos son elementos que hemos trabajado en la asignatura de bioética en nuestro posgrado apoyado en Internet de especialización médica en pequeñas especies animales, en la maestría en ciencias animales, y también mi esposa lo trabajó unos documentos muy parecidos en el curso de ética en su maestría de medicina interna de la Universidad CES. Entonces aquí tenemos antes de 1997 y después de 1997. Artículos publicados que tenían consentimiento informado, cuyo consentimiento informado no estaba descrito, 26% contra 18% en ese lapso. Artículos que no tenían ninguna mención a aprobación del comité de ética, 31%, 18%. Artículos donde no se hablaba de ningún tipo de protección que hubieran recibido por parte de los experimentadores, de los investigadores o por parte del procedimiento experimental, 16 contra 9%, y artículos en los cuales no se describía que el consentimiento informado debería ser escrito y muy estricto, 26 contra el 13%. Entonces miren que esto es un artículo publicado en el 2002 con datos de hace 15 años, la situación es bastante crítica. Sin embargo, otro de los artículos que les he mencionado en estos cursos hablan de una situación muy similar en diferentes journals, dependiendo si ustedes evalúan en nefrología, en medicina fetal, sí que hay cantidad de trabajos que cuestionan el uso del feto como sujeto de experimentación. Veamos el ejemplo de medicina veterinaria. Esto es un artículo, racionalidad de los esquemas de superovulación y sincronización en la transferencia de embriones en bovinos, terapéutica basada en la evidencia o ausencia de ética. Con las vacas se hace de todo, se les aplican todo tipo de hormonas, y lo más particular que se trata en este artículo es que uno de los grandes protocolos para someter a las vacas a superovulación con 5 o 6 hormonas diferentes está sustentado en un resumen publicado en un Proceedings cuyo trabajo completo nunca fue publicado, y la casi totalidad de los artículos referencian ese trabajo. Entonces aquí lo que se hizo fue una revisión de todos los trabajos. Aquí hay 28 trabajos en los diferentes tipos que utilizaban ganados bovinos de tipo carne, producción de leche, para transferencia de embriones, producción de embriones, y miren esto, aval de comité de ética tenía el 7%, 2 artículos publicados en journal de alto factor de impacto en el campo de la medicina veterinaria reproducción tenían aval de comité de ética. Cuando evaluaba el que los estudios que habían diseñado para tratamiento hormonal tuvieran grupo control o no, 2 de 28 artículos, o sea el 7% tenían un grupo control en su diseño experimental. Y cuando veíamos los resultados de las tasas de gestación, porque ustedes encuentran cualquier cantidad de grupos de investigación trabajando en producción de embriones in vitro, aquí solo esta cantidad que equivale al 31%
informan los resultados de las tasas de gestación de esos embriones. Entonces, tenemos una situación bastante grave. No quisiera hablar de casos particulares, en especial en algunas universidades en Brasil. El marco jurídico para la experimentación científica es muy claro. Lo que hay que hacer es formar a la gente en este marco jurídico y hacerla respetar. Yo de antemano me excuso porque cuando yo hice mi trabajo de grado como médico veterinario, utilicé un medicamento para inducir formación de hueso en perros sometidos a una extirpación de un fragmento del fémur. En esa época no había comité de ética, nosotros finalmente somos consecuencia del momento que estamos viviendo. Entonces hemos hecho varias cosas, por fortuna en este momento, en el año 2011 ya las situaciones han cambiado mucho, pero ya tenemos una legislación muy clara y una conciencia muy clara. Y yo pienso que nosotros como formadores de los jóvenes investigadores, de los maestros, de los doctorandos, somos los primeros llamados a ser convencidos de que hay que tener ese compromiso con la ética para después poderse dedicar a la experimentación científica. La legislación nacional, ahora nos dirán sí, y me excuso porque como no es mi área, no sé si está vigente o no, pero enseguida les voy a mostrar la resolución 008430 del Ministerio, perdón, no de Educación, sino de Salud, y las reglamentaciones institucionales, como les decía, de hospitales que obedecen pues a la internacional. En este artículo de la doctora Consuelo Miranda, publicado en la revista colombiana de Bioética de la Universidad del Bosque, Comités de Ética de Investigación en Humanos, una experiencia en Colombia, ellos hacen una evaluación de la conformación, cómo están conformados los comités de ética de experimentación animal de los grupos que estaban informados en Scientific o Ciencias en ese momento, que trabajan con experimentación en humanos, e hicieron unos talleres para ver cómo era la conformación y cuáles eran las conclusiones del funcionamiento de esos comités. Entonces veamos, el 87% de los comités están identificados, el 53.3% de universidades públicas, 30% de instituciones hospitalarias, 6% de investigación, en fin, mucha variedad. Sigamos aquí. El número promedio de miembros que constituyen los comités de 8 personas con mínimo de 3 y un máximo de 14. El 47% son médicos. En un comité ninguno de los miembros era médico y en otro comité el 86% de sus miembros lo eran. 6 de los 26 comités, 23%, tienen un miembro votante que es representante de la comunidad. Enseguida vamos a las conclusiones. El 39% de los comités están conformados totalmente por miembros que pertenecen o están afiliados a la institución. Entonces, aquí se está partiendo uno de los principios fundamentales, que es lo que hemos llamado evitar la consanguinidad, ¿cierto? En este sentido, lo que menos deberían tener estos comités serían miembros de esa propia institución si guardamos aquella política que les decía de la cultura de evaluación por pares. En el 50% de los se encontró equidad referente a la constitución por sexo y en el otro 50% había 67 a 100% de predominio de uno de los sexos. El 70% tenía manual interno y las conclusiones son muy interesantes. Recuerden que esto es publicado en el año 2004, creo. Vamos a ver acá. 2006, o sea que miren que no es tan, pues es todavía muy pertinente. Hay una necesidad de conformar y operativizar en cada institución universitaria comités de ética que evalúen y establezcan un seguimiento a sus proyectos de investigación en humanos, ya sea básica o clínica. Les aseguro que en la Universidad de Antioquia hacemos esto hace mucho tiempo, por lo menos como les dije, de la experticia que yo tengo con respecto al hospital general, al hospital San Vicente de Paul, en fin. La necesidad que tienen los grupos de investigación de capacitación en la normatividad de funcionamiento y desarrollo de los comités de ética, la necesidad del establecimiento de mecanismos de seguimiento a los proyectos de investigación. Lamentablemente no estuvo programado ni el doctor Ignacio ni el doctor Juan Gonzalo, porque hubiera sido muy pertinente que ellos nos hablaran desde la experticia del comité de ética en experimentación animal, pero esto es una de las grandes limitaciones. Yo asumo la buena voluntad y la honestidad de los investigadores, pero los comités no tienen cómo vigilar y cómo verificar que esas condiciones que ellos pusieron en el proyecto se cumplieron. Ahí es donde entran en juego el editor de la revista y los pares evaluadores que van a verificar si esas condiciones de ética sí se cumplieron en esta publicación. Necesidad de establecimientos de seguimiento de mecanismo y necesidad de recomendar al ministerio la revisión de esta resolución. Creo que ahora nos van a hablar al respecto. En animales entonces tenemos el Comité de Ética para la Experimentación Animal, que está ajustado a la Ley 84 del 89, el Estatuto Nacional de Protección. De pronto estoy un poco descontextualizado y creo que ya hay una versión
que lo derogó la ley 576 de 2000, que es el Código de Ética para el Ejercicio de la Profesión Medicina Veterinaria, y la resolución 0068 de 2002, que establece los procedimientos para los permisos de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica. Hace un año estaba en Villavicencio en un congreso de bioética organizado por la Universidad de Los Llanos, un grupo de estudio allá, y estaba presentando precisamente la experiencia del Comité de Ética en Experimentación Animal de la Universidad de Antioquia, con un resultado muy importante sobre la cultura o lo que se ha trabajado en la concientización de los investigadores sobre la importancia del respeto por estas normas de diseño metodológico y sustento estadístico. Es sencillo, hay que recurrir al especialista al comienzo cuando estamos diseñando el proyecto, no cuando ya tenemos los resultados y estamos encartados sin saber qué es estricta. Y en ese sentido, el doctor Juan Gonzalo Restrepo en el ENICIP que acaba de pasar estuvo haciendo una vigilancia muy rigurosa de los trabajos que se presentaron, y él lo presentó allá en la conferencia, en la conmemoración de los 250 años de medicina veterinaria. ¿Cómo era posible que en un evento cuyo tema central era la ética en la experimentación animal se presentaran trabajos que presentaban graves fallas de ética, que él como experto en ética había rechazado, y otros trabajos que yo también había rechazado, y sin embargo, quizás por el afán de publicar o de tener un mayor número de resúmenes, fueron aceptados y finalmente aparecieron como trabajos de póster o como presentación oral? Entonces, si yo como editor no tengo la conciencia sobre la importancia de hacer esas normas, hacer respetar esas normas, pueden pasar muchas cosas. Entonces, si yo me acojo a los lineamientos, tengo que seguirlos fielmente, tengo que ser muy celoso en el seguimiento de esos lineamientos. Salvaguarda de la ética en la práctica de medicina veterinaria. Tenemos una gran controversia y ya con esto terminamos. Estados Unidos permiten esterilización de perros. Europa no permite esterilización de perros. La especie canina, la perra, es altamente sensible a sus propios esteroides endógenos, progesterona y estrógenos. Así como nosotros los hombres estamos condenados. Si vivimos 100 años tenemos 100% de probabilidades de presentar algún tipo de problema de próstata, así sea hiperplasia prostática benigna. Las perras están condenadas, si no son esterilizadas a edad temprana, en algún momento de su vida a presentar tumores mamarios, muchos de ellos con malignidad, o problemas de un problema que llamamos hiperplasia quística endometrial piómetra en el útero. Todo ello consecuencia del efecto de sus esteroides endógenos. Eso se agrava porque hay situaciones en las cuales los veterinarios o algunos veterinarios o gente que no tiene la formación veterinaria le prescribe medroxiprogesterona acetato, que es una progesterona de depósito que tiene 6 meses de prolongación en el organismo de la perra, y esta es una perrita que llega con esa consulta, monta hace 75 días, hace 8 días tuvo intento de parto, pero infortunadamente no parió. La señora se tranquilizó porque en el almacén veterinario dijeron: tranquila que con esta droga no queda preñada. Y resulta que es un medicamento para suprimir el celo y no para evitar la gestación. Entonces llega la perrita con una gestación prolongada, con fetos en proceso de maceración, por un uso irresponsable de un medicamento para algo que no estaba prescrito. Entonces, cuando la especie per se es susceptible, yo adicionalmente manejo esteroides exógenos en dosis farmacológicas, la estoy sometiendo a un evento mucho más raro. Estos son algunos de los efectos colaterales deleterios, resumámoslo así, y este es un trabajo de Brigitte Gómez, que es una de nuestras médicas del Hospital Veterinario, de su trabajo de maestría, presencia de tumores mamarios con metástasis a pulmón en perras de Medellín. Aquí en este trabajo se hizo una muestra en donde básicamente en 30 perras con un promedio de edad de 10.87 años, el diagnóstico más común fue carcinoma complejo, pero miren todo lo que tenían en tumores mamarios. Para aquellos que tengan conocimiento, carcinoma tubular complejo, carcinosarcoma, carcinoma complejo, en fin, es decir, todos signos de malignidad. El 87% de estos tumores tienen características de malignidad en concordancia con lo informado de la literatura, y la tasa de metástasis de estos tumores hallada fue del 16%. Entonces la controversia está en que si no esterilizamos a la perrita, que no va a ser destinada a la reproducción temprano, de todas maneras la vamos a tener que esterilizar a los 10 años, pero con el problema del útero y con el problema de la glándula mamaria. Entonces la ética no está únicamente en la experimentación animal, sino en todo el ejercicio clínico, médico, quirúrgico que hacemos de manera continua.
Muchas gracias a todos ustedes.